Hola amigos, ¿cómo están? Qué alegría poder volver a encontrarnos en esta séptima temporada del programa Cristonautas, donde estamos abordando el tema de San Pablo y su vida. Y nos acompaña también en este programa el padre Dempsey Rosales Acosta. Padre Dempsey, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer estar aquí, Ricardo, como siempre. Una bendición, ¿eh? Es una alegría que tu Universidad de Saint Thomas nos preste tu tiempo para estar aquí en EWTN compartiendo esta sabiduría que Dios te ha regalado y que tú has puesto tu empeño también en estudiar. Obviamente no es solo Sí. sabiduría de Dios, sino también tu constancia de estudios. ¿Cuántos años son de estudios los que has logrado en Roma para ciencias bíblicas? En ciencias bíblicas, solamente en ciencias bíblicas. En el bíblico estudié desde 2000 al 2004 y me gradué en el 2004 y luego fui al doctorado y comencé el doctorado en el 2004 y hice mi defensa en diciembre del 2009. En diciembre Wow. me dieron finalmente el diploma, el título. Son 10 años, En el 10 2010, años de sí. estudio, mucho. Solo para escritura, Bueno, sí. por eso le pregunté esto para que prestemos atención a todo lo que estamos hablando sobre la vida de San Pablo. Habíamos empezado en el programa anterior a dialogar sobre el primer viaje misionero, lo que se llama así, el primer viaje misionero. Pero hay una ciudad en este primer viaje que a mí me llama la atención, que es en Listra, donde no solamente había judíos, sino que había muchos paganos, Sí. que no es despectivo hablar de paganos porque no conocían otras cosas, Sí. pero confunden a Bernabé y a Saulo o a Pablo con los dioses griegos. Sí. A Bernabé lo confunden con Zeus, Sí. y a Pablo lo confunden con otro dios griego. Hermes. Hermes. Hermes, Era el que proclamaba, claro. Sí, el que anunciaba. El que anunciaba. Sí. Y entonces traen toros adornados con guirnaldas porque los van a sacrificar en honor a los dioses que han bajado porque vieron un milagro de Pablo en Listra. Un Sí. señor tullido, Pablo le ordena que se levante en el nombre del Señor. Siempre Exacto. lo dice en el nombre del Señor. Siempre. Y ahí ellos se quedan como perplejos porque los han confundido con sus dioses. Sí. ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, en primer lugar, el primer viaje, lo que llamamos el primer viaje misionero de Pablo, es un viaje que duró casi 3 años. Tradicionalmente se habla del año 46 al 49 después de Cristo que Pablo hizo este primer viaje misionero. Salió de Antioquía, Chipre y después se metió en todo lo que es hoy Turquía, que sería Asia Menor, y iba a todas las provincias romanas de Galacia, Pisidia, iba fundando comunidades, pero eran ciudades generalmente o predominantemente greco-romanas, es decir, paganas. Una de estas es Listra. ¿Qué sucede? Listra o estas ciudades, en los mitos griegos antiguos, era muy común hablar y se creía que Zeus visitaba estas ciudades griegas de manera escondida o disfrazado. Eso era muy común en el mundo griego-romano antiguo, que Zeus con Hermes visitaban estas ciudades. Y de hecho, una de las grandes cosas que preocupaba a estos habitantes de Listra y de otras ciudades paganas es que el Zeus iba a pasar o estaba entre ellos y no lo reconocían y por tanto no le daban el honor que debía. Era como una especie de prueba. ¿Qué pasa? Que tenemos que meternos dentro del contexto histórico para entender, Claro, ¿no? y entender esta gente. Exacto. Entonces eso nos damos cuenta de qué tipo de ambiente Pablo proclamaba el misterio de Jesús en una comunidad completamente ajena a todo lo que es Cristo, ¿no? Ajena a todo lo que es el misterio de la salvación en el judaísmo, completamente distinto. Entonces, claro, Pablo dice el texto, ve la fe de este tullido y en el nombre de Jesús le da la sanación. La gente al ver inmediatamente ubica, por la mentalidad que tiene, es Zeus y Hermes en manera escondida, disfrazada, están entre nosotros y por eso la gran urgencia de darles el honor que merecen para evitar ser castigados. Entonces por eso los toros y lo demás y todo. Y es interesante allí la actitud de Pablo,
y de Bernabé. Que se desgarran las vestiduras. Exacto, porque es muy importante esto, porque ellos, inmediatamente Pablo lo ve como una blasfemia. Yo no soy, en primer lugar, Dios, yo no soy un ser divino, soy uno de vuestra naturaleza, un hombre como ustedes, solo que vengo yo a proclamar un mensaje que ustedes no conocen. La cosa importante es que Pablo no se aprovecha de la gente para ponerse en el centro. Muy importante este detalle. Pablo siempre es muy claro, él no es el centro, es siempre Dios el centro y no se aprovecha de la vulnerabilidad o malos entendidos que la gente puede hacer, cosa que hoy sucede muy en común. Muchas veces pensamos que es mi iglesia, no la iglesia de Jesús, mi iglesia, y ciertas figuras pretenden ser el centro y todo gira en torno a ellos. Pablo hace exactamente lo opuesto en este caso, muy significativo, y lo que hace es redirigir la atención a lo que es la verdad, que hacia Jesús. Exacto, la verdad en sí misma, que es Jesús mismo, no yo, no el milagro. Entonces, estos griegos que creen que han bajado los dioses quieren ofrecerle sacrificios. Era un ritual común ofrecer sacrificios. Sí, sobre todo a Zeus, muy importante, los toros, cebados, pero y luego se adornan y se hacen estas ofrendas al dios Zeus como signo de virilidad, signo de poder, etc. Era muy común en la antigüedad hacer este tipo de rituales. De hecho, nosotros los españoles, en España está la corrida de toros que se ha hecho muy popular en Latinoamérica. Precisamente es un rito romano antiguo en ofrenda a Zeus, claro. El toro que es sacrificado en estos espectáculos de la arena antigua. Interesantísimo. Sí. Pero terminan esta parte del viaje y se encuentran de nuevo ahora de viaje llegando a Jerusalén, donde se produce lo que la Iglesia después ha interpretado, porque no está en el texto, es un agregado nuestro, el Concilio de Jerusalén. La palabra esa no está en la Biblia, ¿verdad? No, para nada. Pero nosotros lo llamamos el Concilio de Jerusalén como si fuera el primer consejo o concilio. Exacto. Es un fenómeno muy simpático. En primer lugar, todos los apóstoles estaban reunidos con los representantes de las iglesias más importantes de aquel entonces para enfrentar el grave problema de cuál es la identidad cristiana. Muy importante. Y esto sucedió en la cronología tradicional en el año 49 después de Cristo. En los estudios bíblicos tradicionales es el famoso conferencia o concilio o el encuentro en Jerusalén. Y aquí Pablo y Bernabé tuvieron una participación crucial. Pero este es el gran enemigo de Pablo. Lo que sucede en el famoso concilio de Jerusalén es el gran problema de cómo nosotros, cristianos antiguos, recuérdense que en aquel tiempo todo se estaba haciendo de la nada y la gran mayoría de los cristianos venían del mundo judío. Todos los apóstoles eran judíos, Pablo judío, fariseo, todos vienen y ellos la única manera que tienen de conocer el cristianismo de Jesús es a través de los ojos del judaísmo, de la tradición hebrea. Jesús era un judío piadoso, Jesús hacía todas las fiestas judías como se debían. Esto es importante, pero ¿qué pasa? Un fenómeno que los cristianos antiguos no pudieron prever es que el cristianismo comenzó a ser muy popular y a crecer exponencialmente en el mundo greco-romano, en el mundo pagano que es completamente ajeno al mundo judío. Entonces, ¿qué pasa? Que hay dentro del mundo de las primeras comunidades judías en Jerusalén, entre ellos apóstoles como Santiago, por ejemplo, que para ellos el ser cristiano tiene que venir del pueblo de la promesa, del judaísmo. Y por tanto, todos aquellos que se van a convertir al cristianismo, en su manera de pensar, tienen entonces que vivir según la Torá. Y es lo que comenzamos a hablar ahora del evangelio de la Torá. Es el evangelio de Jesús, pero visto con los ojos de la Torá, es decir, con los ojos de la circuncisión. La Torá es la ley de Moisés. Exacto, exacto. Y es aquí donde comienza el gran problema, que luego lo vamos a ver reflejado en muchas cartas de Pablo, sobre todo en la carta a los Gálatas, por ejemplo. Pero es aquí donde entonces hay ciertos
misioneros, ciertos cristianos que comienzan a visitar las comunidades de Antioquía, de Cilicia, de Siria, otras comunidades paganas, y dicen, sí, muy bien, son cristianos, pero no son todavía, no pueden recibir la promesa de la salvación porque no han sido circuncidados. Entonces aquí es cuando comienza a imponerse la tradición de la Torá, de la ley de Moisés, que uno de los mandamientos más sagrados es la circuncisión. Y aquí es cuando comienza el gran debate. Entonces, si son circuncidados, también tienen que vivir según estas prescripciones de la ley para ser verdaderos cristianos. Y aquí es cuando comienza un grave problema, porque entonces el cristianismo, ¿qué cosa es? Una forma de vida independiente del judaísmo, o es una secta todavía dentro del judaísmo. Y esto todavía no estaba claro. Y aquí es cuando comienza entonces el testimonio de las comunidades cristianas que viven según la ley del Espíritu, que va más allá de la ley de la Torá, de cómo vivir. Y irónicamente, la persona en los Hechos, esto es crucial, el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, crucial. La persona que es clave en esto es Pedro. Pedro, de hecho, es quien habla y quien dice, no, hermanos, hemos visto que el Espíritu Santo también actúa igual en estas comunidades paganas, al igual que como nosotros. El Espíritu Santo no hace distinción, actúa de manera evidente, sobrenatural, de manera magnífica en estas comunidades. Dice Pedro, yo he visto los frutos del Espíritu Santo. Yo los he visto allí y no hay distinción. Entonces, ¿quién somos nosotros para crear esta distinción con ellos? Y entonces, inmediatamente después que Pedro habla, Pablo y Bernabé dan el testimonio de lo que han visto en sus viajes misioneros, proclamando el Evangelio a los paganos que no son de origen judío y viendo cómo el Espíritu Santo actúa en ellos de una manera extraordinaria. Y por eso, viendo el testimonio, es cuando llegan a la conclusión, no podemos imponer sobre ellos el peso de la Torá porque no es justo. Ellos no vienen de esta tradición e igualmente son cristianos tanto como nosotros, que han recibido el Espíritu y tienen la fe en el Señor. Vamos a decir entonces que gracias a esta decisión que se toma en Jerusalén, nosotros podemos ser cristianos sin necesidad de estar obligados bajo la ley de Moisés. Absolutamente. Es allí donde este evento de Jerusalén, que llamamos el Concilio de Jerusalén, el año 49, es tan crucial que por primera vez ya comienza a haber una identidad propia del cristianismo naciente. Ya el cristianismo naciente comienza a caminar con sus propios pies de manera independiente, no tanto con los pies del judaísmo, sin rechazar la tradición hebrea radicalmente, pero decir, pero no somos hebreos, por tanto ya no estamos bajo el yugo o no estamos bajo la obligación de la Torá, ahora estamos bajo la obligación de la ley del Espíritu. Por eso Pablo en sus cartas muy coherentemente habla de la ley del Espíritu. Es la ley del Espíritu, no las obras de la ley de Moisés, las que nos identifica como cristianos. Y esta ley del Espíritu, porque es universal, el Espíritu actúa donde quiere y sobre quien quiere. Hay un tema importante que sale de aquí, de este tema del Concilio de Jerusalén, que es la identidad desde la fe. Sí. Y la fe como una respuesta libre y voluntaria que se ofrece gracias a la proclamación del Evangelio por parte de quien la recibe. Y se le llama, vamos a decir así, hemos hablado de la justificación por la fe. ¿Qué tendríamos que ver con esto, la justificación de la fe? Porque esto nos ha traído grandes divisiones en la misma iglesia. Claro, claro que sí. Aunque si no se habla en los Hechos de los Apóstoles específicamente la justificación de la fe, Pablo la menciona frecuentemente, por ejemplo, en la carta a los Romanos o en la carta a los Gálatas. Es importante esto, la fe es aquella condición sin excepción en la que yo, en el momento que me pongo completamente en las manos de Dios y yo acepto que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios y que por medio de Él tengo salvación, en ese momento ya yo soy aceptado por Dios mismo. Esa aceptación es lo que se llama justificación.
Pero la justificación no viene de mí, la justificación viene de Él, que viendo mi fe me dice, yo te acepto ahora en esta nueva condición de vida, en esta nueva existencia, y por tanto ahora, por medio de esta fe que me estás demostrando, que solo Dios puede ver, Dios me da el don de la filiación divina. La filiación que es por medio de la adopción en el Hijo. Nosotros somos hijos adoptivos de Sí, Dios. exacto, sí. Pero no quiere decir que porque yo proclame simplemente que Jesús es el Señor, pueda hacer lo que se me dé la gana, pueda vivir Sí. una vida libertina, Exacto. haciendo daño a los demás. Y digo, no, yo tengo fe y por eso estoy bien. Eso no es así. No, no, no. En el mundo semita antiguo, y tenemos que meternos esto muy bien en la cabeza, la fe no es una cosa aislada de la vida y de la existencia del ser humano o de la persona en su totalidad. La fe es una condición de vivir, es una dimensión de mi existencia en donde tiene que haber una coherencia de lo que yo proclamo, lo que pienso y lo que vivo. Es muy importante. Por eso Pablo lo dice muy claramente, por ejemplo, en la carta a Timoteo, en la carta a los Gálatas, en la carta a los tesalonicenses. Él incluso hace listas de cómo se debe actuar. Una persona que se emborracha no es parte no tiene el Espíritu de Dios. Una persona que hace eso no tiene los frutos del Espíritu. Comienza lo que Las se llama... descripciones. Exacto, tiene listas morales de cómo actuar, cómo vivir. Y eso está en Pablo muy claramente. Él mismo lo dice. Es decir, claro, él dice la fe, pero esta fe tiene que estar coordinada en coherencia con una forma de vivir según el fruto del Espíritu. Y para eso se requiere disciplina. Por eso Pablo siempre al final de sus cartas dice, manténganse firmes en la fe, ayúdense los unos a los otros, no abusen de esto, no abusen. Hay normas muy precisas de cómo vivir prácticamente, en acción, la fe. Hay un texto en los Hechos de los Apóstoles donde Pedro, en la casa de Cornelio, tiene un sueño. Sí, sí. Y él ve que hay una gran sábana con muchas carnes diferentes. Sí, sí. Y recordemos que los judíos no podían comer ciertos animales. Sí. Y el Señor le dice, come porque todo lo que yo he hecho es bueno. Exacto. ¿Está ligado de alguna manera a esto, de esta visión que tiene Pedro en la casa de Cornelio, a la fe, en el concilio, o llamémosle así, el encuentro de Jerusalén? Sí, definitivamente sí. De hecho, precisamente ese sueño que fue motivado por el Espíritu Santo es para decir que todo el mundo está aceptado en el camino de Dios y también que prácticamente las prescripciones de la ley no son aquellas que determinan la vida del cristiano. Por ejemplo, una de las famosas prescripciones de la Torá es la dieta. Sí. En el libro de Levíticos. Hay ciertos animales que podemos comer que son puros y otros que son impuros. Jesús mismo, el Evangelio, lo dice en el Evangelio de Mateo. Lo que hace impuro al hombre no es lo que entra por la boca, es lo que sale del corazón. Muy importante. Y precisamente esto se ve reflejado también aquí. Los paganos no tenían restricciones dietéticas de qué cosa es puro o impuro. Ellos comían camarones o pescado con la cubierta o no. Los judíos no. O, por ejemplo, una prescripción de la Torá en el libro Levítico es no combinar la carne con la leche. Sí. O con todo lo que es producto de leche. Por ejemplo, queso. Entonces, ahora todo con esta nueva vida en el Espíritu, no hay restricciones en el comer. Estamos libres de comer lo que queramos porque todo lo ha creado Dios de una manera, es una bendición de Dios para nosotros, para nutrirnos. Y por tanto, no podemos distinguir y oprimir a los paganos, a los cristianos que vienen de un contexto cultural distinto, a vivir como si hubiesen nacido dentro del judaísmo. Es una apertura total. Y Cornelio no era judío. Cornelio era romano. Exacto. Y es allí donde Pedro, en los Hechos de los Apóstoles, la representación de Pedro en los Hechos de los Apóstoles es muy abierta. Pedro prácticamente en el Concilio de Jerusalén es quien sirve de abogado, de defensor de los cristianos que vienen del paganismo. Pero eso ha sido gracias también a su propia conversión. Exacto. Porque él era muy defensor de la ley. Sí.
Y después de esta visión y después de este encuentro y después de lo que escucha de Bernabé y de Pablo, se da cuenta de que Dios no hace acepción de personas. ¿Dónde fue que lo dice eso? Dios no hace acepción de personas. Es aquí en este texto. Sí, exacto. Dios Justamente. no hace ninguna excepción con nadie. Recibe a todo aquel en el que crea en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Definitivamente. Y es muy lindo ver esta dimensión de Pedro que vive en la misma línea de Pablo. Es muy interesante este capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. Yo leyendo un poco en mis épocas de estudiante, yo veía que Pedro tuvo una conversión dentro de su conversión de a Jesús. Sí. Porque él era más bien cercano a la ley de Moisés, hasta que llega un momento en que él acepta que otras personas puedan creer en Cristo que no sean del pueblo elegido. Exacto. Y también es muy interesante eso porque luego Pedro, según nuestra tradición católica, posteriormente va a Roma y es allí donde está prácticamente viviendo con las comunidades cristianas romanas, que es una mezcla de paganos, de cristianos de origen pagano y de cristianos de origen hebreo. Pero es una mezcla universal, inclusiva, y es allí donde finalmente él encuentra el martirio. Al igual que Pablo, que encuentra el martirio al final justamente en Roma. Pero es interesante notar cómo este cambio de mentalidad, de salir de decir, bueno, siendo hebreos, nosotros podemos ofrecer la fe en Cristo a toda la humanidad. Dios no hace acepción de personas. Exacto. Y es una cosa interesante porque el gran problema de estos judaizantes es que quieren imponer su manera de ver el cristianismo, que no era la que el Espíritu Santo estaba dictando. Entonces, estos judaizantes querían imponer el vivir el cristianismo siguiendo al mismo tiempo las normas de la Torá. Y eso es muy duro, porque ni siquiera los judíos la podían cumplir 100%. Por eso Pablo dice, ¿cómo yo voy a imponer a los paganos, a los que vienen de origen pagano, este yugo de todas las leyes, de los mitzvot de la Torá, cuando nosotros mismos ni siquiera los podemos cumplir todos? No es justo. Pero eso, a ver, viéndolo de un punto de vista, yo que no vengo del pueblo hebreo y creo en Cristo, yo me siento muy alegre y muy feliz de poder decir, estoy unido a esta tradición judeo-cristiana, podríamos llamar. Claro que sí, claro que sí. Porque es nuestra tradición, el Antiguo Testamento, Primer Testamento, también es para nosotros. Sí. También es una forma de entendimiento de Dios y nosotros somos el único pueblo de Dios que es la humanidad. ¿Cómo podríamos entender ahora a la humanidad completa pensando en una visión misionera, ya que hemos iniciado los viajes misioneros de Pablo? ¿Cómo podríamos entender hoy esta visión misionera para llevar la salvación a todos? Hay mucha gente que se siente excluida hoy de la iglesia. Sí, aquí es esencial de nuevo Pablo, sobre todo en la carta a los romanos, cuando él comienza a hablar, capítulo 4, capítulo 5, del nuevo Adán. Por el primer Adán, todos hemos sufrido, por la desobediencia al primer Adán, el primer hombre, toda la humanidad está encarnada, está bajo esa sombra, o podemos decir bajo esa figura, porque todos compartimos la misma condición humana. Y ahora con el nuevo Adán, que es Jesús, igualmente toda la humanidad está incluida en esta nueva promesa de salvación, de adopción, de tener una vida después de la muerte. Y en ese detalle, Pablo justifica que nadie está excluido del amor de Dios. Nadie está excluido de esta promesa de salvación. Nadie está excluido de esta oportunidad de ser hijo e hija de Dios. Porque estamos justamente en el nuevo Adán. Por eso la figura del Adán, porque en la figura del Adán que Pablo usa, ya estamos hablando aquí de la espiritualidad paulina, sí, no hay distinción de raza, no hay distinción de denominación, distinción política o distinción según construcciones sociales. En Adán todos estamos por igual, que todos participamos únicamente de la misma condición humana que es universal. Universal. Pero el nuevo Adán
es Es Jesús. Exacto. Y a través de Él, ahora todos universalmente participamos de esta nueva condición de reconciliación con la divinidad, con el Dios trinitario, con esta salvación, con esta promesa de ser parte de esa familia y de poder vivir esta resurrección con Él. Padre, me voy a volver pagano y voy a hablar del Dios Cronos otra vez. El Cronos que nos tiene así medidos. Pero bueno, esa es la medida del tiempo que nosotros tenemos. Se nos está acabando el tiempo. Pero me gustaría pedirle si nos puede hacer una oración y darnos su bendición sobre todo este tema tan importante que es la fe para todos y que no excluyamos a nadie. Como dijo el Papa Francisco en Lisboa, todos, todos, todos. Sí. Le agradezco si nos despide con una oración. ¿Cómo no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Dios del universo, por este momento de estudio, este momento de compartir nuestra fe. Envía tu Santo Espíritu sobre nosotros y danos un corazón lleno de cariño, de amor y de acogida para todos aquellos que buscan el amor de Dios, y haznos instrumentos de tu amor en cualquier lugar donde estemos. Te lo pedimos, oh Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Dios Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Dempsey, gracias por acompañarnos en estos programas y gracias a ustedes. Y nos veremos en el próximo episodio. No se lo pierdan.